no podemos cruzar. Pero para llegar ahí pasaron unas cuantas cositas antes. Nos encontramos haciendo nuestro primer viaje off-road con la camper ya casi preparada del todo, aunque aún nos quedan algún accesorio por poner. El objetivo de esta ruta es intentar pasar el desierto del Gorafe haciendo off-road y llegar a la cara norte de Sierra Nevada. ¿Creéis que lo conseguiremos? El primer día no cuenta, ya que fue una tirada larga y aburrida de carretera hasta llegar desde Jave a Cieza, donde inicia el track off-road. Y podéis aprovechar para suscribiros al canal y seguirnos también en redes sociales. Ese día llegamos ya de noche y sin saber dónde íbamos a dormir, ya que no se veía nada, pero aún así, la cosa no fue tan mal. Buenos días. Buenos días, ya estamos en ruta. Hemos dormido en un sitio en el que encontramos, ya que ayer fue un poco una tirada de transición porque llegamos a Cieza por carretera, salíamos los dos de trabajar y llegamos como llegamos. Y no está tan mal a la derecha, no está tan mal el sitio que vimos. Lo hemos visto esta mañana en estas imágenes y no está tan mal para haber llegado por la noche. Así que ya estamos en pista, ya habéis escuchado la intro. Se trata del dónde, pero sobre todo para nosotros importa el cómo. Entonces, para darle ese toque de aventura, pues estamos yendo la mayor parte por pista y el objetivo de hoy es llegar a Baza. ¿Por qué es el objetivo? Porque de esa manera tenemos 2 días para hacerlo, entre hoy y mañana, y son 450, casi 60 kilómetros de track. El 80 y pico % por pista, así que va a ser bastante lento. Entonces se trata de disfrutar y lo dicho, el cómo. Si llegamos a Baza, sí que nos daría tiempo a hacer mañana desierto de Gorafe y la cara norte de Sierra Nevada y dormir ahí para el domingo por la mañana ya, primera hora, salir hacia Javea y comer con la familia. Ese es el objetivo. Sí, correcto. Turno de Eli para conducir. Así que nada, seguimos el track y os vamos contando el viaje. Vamos para allá. Y todo esto está muy bien y suena muy bonito. La teoría de los planes, cuando los hay, es siempre fácil sobre el papel. Y aunque es verdad que la cosa iba muy bien los primeros minutos, el destino, esa fuerza sobrenatural que a todos nos guía, aunque no queramos, tenía guardados unos momentos de tensión para nosotros. Sí, ya desde el principio, pero también más adelante, como iréis viendo. Bueno, pues primera aventurilla del día. Me he bajado de la furgoneta porque estamos atravesando una zona de riacholitos, de estos. Y claro, el problema no es el agua, porque esto no es vadeo. El problema es el barro que hay y las roderas. Que claro, luego tenemos que salir de aquí. No parece mucho, en principio, pero está muy blando el barro. De hecho, me estoy poniendo fino. Entonces vamos a ver cómo pasamos esto de la manera más segura. Bueno, parecía peor, ¿no? Parecía peor, no ha estado tan mal. Pues seguimos. Para la camper así preparada es una pasada. Había mucha rodera, parecía que estaba muy blando, pero con el tamaño de rueda que llevamos, General Tire, Gravel X3, pues no hay ningún problema, que para eso están esas ruedas, para enfrentarte a este tipo de Situaciones. Seguimos viaje. Situaciones que de momento eran fáciles, que no iban a parar y que nos llevarían a lugares como este.
poco de ejercicio matutino. Todo esto está súper roto. Y vamos a ver qué tal se maneja la camper por estos caminos. Bueno, una trialera Interesante. bastante interesante. Con un todoterreno normal no habría habido ningún problema, pero con la camper se puede subir, pero sin dudar. Sin dudar. En el momento en que dudes, mejor dar la vuelta. Si puede. Y luego ese camino muy estrecho. Así que cuando dejemos el track subido por el vídeo y en comentarios y todo eso, intentaré desviarlo o al menos poner un waypoint en el que ponga que es bastante estrecho. Si vas con camper grande, mejor desviarse. Bueno, hemos llegado a un punto en el que tenemos un dilema. Si seguimos recto por donde nos marca el track, hay una señal de prohibido, que no sé si se aprecia, pero está ahí. Si seguimos este camino, que es la alternativa, que es este de aquí, acaba en el río, que no nos queremos meter. Entonces la alternativa va a ser dar la vuelta y bajar a la carretera de Caravaca. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando no se puede, Hay que darse la vuelta. no se puede. Así que nos damos la vuelta, es un poquito solo, ¿eh? Seguimos. Y esta es la broma. La broma es que las lluvias han recuperado su terreno. Y no podemos cruzar. ¿Qué opinas? Donde hemos dicho que teníamos que dar la vuelta, había una vuelta de unos 32 kilómetros aproximadamente para volver a coger el track. En esa vuelta hemos visto un enlace que cruzaba, que era una pista súper ancha, que venía súper bien. De hecho, la pista es buenísima. La pista por aquí también es buenísima. Pero nos hemos encontrado con estos que tuvo que ser de la última riada, que también afectó al sur. Después de haber afectado a Valencia, también afectó aquí y por aquí no podemos pasar, entonces hay que encontrar otra alternativa. Y la carretera está aquí al lado, está a 100 metros. Ya. Está a 100 metros. ¡Ya estábamos! Así que nada, por aquí no pasamos. No. Ni con nada, o sea, imposible. Bueno, pues como os decíamos, estamos aquí. Si le clico a la carretera, estamos a 180 metros, y eso que me pasa un poco, ¿vale? Pero sí, a 120 metros. Lo bueno de tener el Lowrance es que si nos venimos un poco para atrás, el camino recorrido es el rojo, que vamos grabando también el track que hacemos. Tenemos unos caminos aquí que no salen en todos los GPS y también sale a la carretera, que después, un poco más adelante, nos vuelve a unir al track y ya acabaríamos con todo el enlace para volver al track. Así que nada, vamos para atrás y a ver si lo conseguimos. ¿Qué te ha parecido la primera parte? Pues a ratos muy chula y a ratos cojonuda. El resumen es que nos hacía falta un platito de lentejas, porque, bueno, y a este ya ni os cuento, pobrecito. Vamos a seguir intentando llegar a Baza, aunque ya vamos tarde, pero he visto otra alternativa, a ver si esta vez es buena, que nos cruzaría directamente al embalse que hay encima de Baza, que no me acuerdo el nombre, y desde ahí ya encararíamos hacia el desierto del Gorace para hacerlo mañana a primera hora. Entonces, ese es el objetivo de ahora. ¿Lo conseguiremos? ¿No? No lo sé. Esperemos que sí. Vamos a acabar de comer, cafetito.
camper que tenemos aquí delante nos lo hemos encontrado Subiendo una pista. subiendo una pista que estaba rotísima y justo estábamos dando la vuelta cuando han aparecido con la caja de cambios bloqueada, con la transfer bloqueada. Les hemos ayudado, hemos perdido un poco de tiempo. Bueno, pues nos hemos cambiado, ¿eh? Ahora conduce Eli. He hecho un poco de copiloto y ya tenemos o sea, ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a cortar totalmente el track, toda la parte que era un bucle en baza lo vamos a cortar y vamos a ir directos a las puertas del Gorafe. Entonces vamos a intentar buscar un sitio para dormir, en teoría, y si no pasa nada, veremos el atardecer ahí porque llegamos en 1 hora, pero como llevo todo el día diciendo cosas que nunca ocurren, pues ya no sé qué deciros. Así que vamos a hacer carretera. Tenemos navegador Lowrance en marcha y a ver si llegamos. Ya no os voy a decir nada, yo creo que sí, pero que sea lo que el redactor quiera. Bueno, ahora sí hemos llegado, ¿eh? Ahora sí, punto Hemos llegado a un sitio muy chulo. espectacular, que os lo vamos a enseñar, obviamente, eso lo enseñamos. Hemos visto el atardecer. Muy chulo. Allá va el atardecer y el sitio donde estamos. When you're tired and worn, and you feel like you can't go on, I'll be there to put one foot in front of the other. When you've lost your way, oh, the first time your heart breaks, I'll pick up the pieces and put them back together. Con esto vamos a despedir el día de hoy. Mañana estamos ya a unos 15-17 kilómetros del Gorafe, del desierto del Gorafe. Entonces la idea ya mañana ya sí, atravesar el desierto del Gorafe de norte a sur e ir a buscar la cara norte de Sierra Nevada, que es una pista muy chula que esperamos encontrar. Y así que nada, así que ahora estamos merendando un bizcochito buenísimo, un yogur con avellanas y nada, luego vamos a cenar y a disfrutar de la noche, que está súper chulo, con la luna y un planeta que creo que es Venus, y eso es el atardecer que ya se ha ido. Y nada, mañana más. Chao.